Muy buenas, bienvenidos a Mates y mucho más. Resolveremos en esta ocasión el área de geometría del examen UNP 2022-2 en el área ciencia. El primer ejercicio nos dice, en una línea recta se consideran los puntos colineales y consecutivos A, L, E, X y S, tal que AL es igual a IS y esto es igual a LI entre 4. Y AE más LX más EI más XS es igual a 24 unidades. Calcular LI. Lo primero que se tiene que hacer cuando tenemos este tipo de ejercicios es siempre graficar. ¿De acuerdo? Entonces, como nos dicen una línea recta, graficamos esta línea y ponemos sobre ella los puntos. Nos dicen que los puntos que forman la palabra Alexis están distribuidos de esta manera, ¿no? Tal que cumplen esta relación. Entonces vamos a graficarlo. Bueno, digamos que los puntos tienen esta distribución. Entonces cumplirían esta relación, ¿no? Estas igualdades. Que AL, ¿dónde sería AL? Esta parte de acá. Es igual a IS, a este segmento de acá, y es igual a LI entre 4. LI, que es todo esto, entre 4. Entonces, ¿qué tal si todo esto lo igualamos a cierta constante K, por ejemplo? Diríamos que AL, ¿cuánto vale? AL es igual a todo esto y es igual a K a su vez, ¿verdad? Y S es igual también a ese valor K, y S vale K, y que LI entre 4 vale K, o sea, si paso a multiplicar este 4, ¿qué me va a quedar? Que LI vale 4K. ¿Dónde está LI? LI es todo esto de acá, por lo tanto LI vale 4K. Cumple la relación visualmente al menos, ¿no? De que este segmento es mucho más grande que estos de acá, 4 veces el tamaño de estos. Y tendremos que AE ¿qué es? Es desde aquí hasta aquí, todo este segmento. Entonces, pero no sabemos cuánto vale esta parte de aquí. ¿Qué tal si le ponemos que vale A? Que el segmento LE vale A. Por lo tanto, AE es desde aquí hasta acá, o sea, K más A. AE es K más A. Más LX, LX es desde aquí hasta aquí, ese segmento, pero no sabemos cuánto vale EX. Entonces le vamos a poner que vale B, por ejemplo. Entonces, LX, que es hasta aquí, vale A más B. A más B. Si se dan cuenta, estamos añadiendo variables, pero luego se quitarán, ya verán. Y luego EI. EI viene desde aquí hasta acá. Sabemos cuánto vale EX, pero no sabemos cuánto vale XY. Pero en vez de ponerle otra letra C para que no hayan tantas variables ya, vamos a ponerle que XY vale esto, miren. ¿Cuánto vale desde acá hasta acá? Desde acá vale 4K, ¿no? Todo eso es 4K. Ahora, pero si ya tenemos cuánto vale LX, podríamos hallar XY como la resta de todo esto menos este pedazo de acá. Sería la resta de 4K menos este pedazo de acá, A más B, ya que pues le estamos quitando esta parte, ¿no? Y ¿qué nos queda? Esta partecita de aquí. Entonces tendríamos cuánto vale XY. Entonces, ¿cuánto vale EI? Que es lo que me piden. EI vale todo esto, B más 4K menos A más B, más B más 4K menos A más B, ¿verdad? Y ahora XS, ¿cuánto vale XS? XS va desde aquí hasta acá. Pero XY, ¿cuánto vale? Esto de acá. ¿Y S cuánto vale? K. Entonces XS, que es desde aquí hasta acá, vale 4K menos A más B más este pedazo de aquí, K. Eso es igual a 24. Entonces tendríamos que sumar todo esto. Bueno, esto pareciera engorroso, pero en realidad ahorita nos damos cuenta que todas las variables se van a comenzar a ir quedándonos únicamente en función de K. Tenemos aquí K más 4K sería 5K, más este K 6K, más este de aquí 4K 10K. Seguiremos con las A. A más A 2A, B más B 2B. Y ahora empezaremos con estos signos afectando estos paréntesis. Menos por A, menos A, menos por B, menos B, y aquí menos por A, menos A, y aquí menos por B, menos B, es igual a 24. 10K más este 2A se va a eliminar con este de aquí. Menos A, me va a quedar menos 2A. Sumado con este 2A se va a ir. Y menos B, con menos B me va a quedar menos 2B. Sumado con este 2B se va a ir. Por lo tanto aquí, bueno, será sumado con 0, ¿no? Entonces me queda simplemente 10K
es igual a 24. Por lo tanto, K va a valer 24 entre 10, o sea 2,4. ¿Y qué es lo que me piden? Lo que me piden es calcular LI. Entonces, LI es desde aquí hasta aquí, pero eso ya nos dan cuánto es. Eso nos dicen que es 4K. Entonces, lo que nos piden LI, que sería igual a 4K, es 4 por 2,4. Eso sería 4 por 4, 16. Llevo 1, 4 por 2, 8 y una 9. 9,6. Clave E. El siguiente ejercicio dice en un triángulo ABC donde B es mayor que 90. Aquí se refieren al ángulo. Tiene un ángulo mayor que 90, es obtuso. Se trazan las alturas BH y AP. Si la medida del ángulo C es igual a 35, hallar la medida del ángulo PMH, siendo M punto medio de AB. Entonces graficaremos este triángulo. Dicen que ABC es un triángulo obtuso en B, porque nos dicen que B es mayor que 90. Graficaremos el triángulo de la siguiente manera. Haremos un triángulo notablemente obtuso en B. B sería este vértice y pondremos que aquí es A, aquí es B y aquí es C. ¿Por qué lo he hecho tan notablemente obtuso? Porque nos dicen la altura BH y AP. Entonces, altura BH, ¿cuál sería? Sería la altura que baja desde B y se va hacia el lado opuesto al vértice. Entonces, aquí sería BH. Baja y forma 90 grados. Eso es una altura. Y ahora, el motivo por el que lo hago tan obtuso, porque nos damos cuenta que nos dicen altura AP. Entonces, cualquier seviana que yo trace aquí intentando hacer altura, no lo va a hacer porque nada más a la vista nos damos cuenta de que, por ejemplo, si la pongo ahí, el ángulo que está aquí no es 90 ni asomo, eso es un ángulo muy agudo. Si la pongo más acá, peor aún, o sea, tendría que irme acercando hacia B para que se vaya acercando al 90. En este caso, ni siquiera en B puedo asegurar que es 90, porque ya sabemos que B es mayor que 90. Entonces tendría que desplazarme más hacia acá y por ahí encontraría ya un ángulo de 90. Entonces la altura no necesariamente tiene que estar dentro del triángulo. Cuando es obtuso, suele haber muchas veces en las que esta altura, tanto como esta, caen afuera del triángulo. Entonces, para trazar la altura desde A hacia el lado BC no se hace tal cual hacia el lado opuesto, sino se hace la prolongación de ese lado. Entonces prolongo el lado CB y le pongo líneas punteadas simulando de que es una prolongación, ¿no? Entonces la altura AP sería esta de aquí, por ejemplo, y ahí forma un ángulo de 90 grados. ¿Y qué me piden? Me piden hallar la medida del ángulo PMH. Comenzaremos, se lee así: P sería el primer punto, M sería el segundo punto y H sería el último punto. Pero nos falta M, dice que M es el punto medio de AB. AB es este de aquí, su punto medio va a ser M y digamos que va a estar aquí. ¿Qué pasa con los puntos medios? Que cortan a un segmento en dos partes iguales, ¿no? Entonces trazo estas curvitas para indicar de que esos dos lados, desde AM hasta MB, son iguales. Entonces el ángulo PMH sería el que se forma así, PMH. Nos están pidiendo hallar este ángulo de aquí. Siempre es la letra del medio, ¿no? La que se menciona, ahí va a estar el ángulo. Tenemos como dato también que la medida del ángulo C es 35. Entonces la medida del ángulo C, que es este de aquí, es 35. Y empezaremos trabajando con las propiedades básicas de los triángulos, ¿no? Que la suma de ángulos internos en cualquier triángulo siempre va a ser 180 grados. El ángulo externo de un triángulo, que por ejemplo está aquí, lo hallaremos como la suma de dos ángulos internos opuestos a este vértice, ¿no? En este caso, alfa más beta me va a dar. Y el último teorema, el más importante que nos va a servir aquí, va a ser que si tenemos un triángulo rectángulo y tenemos un punto medio, ¿de acuerdo?, que está en su hipotenusa, si nosotros trazamos una mediana, es decir, que va desde este vértice hasta el punto medio, esa mediana también va a ser igual a cada uno de estos lados. Entonces, si este lado vale A y este vale A, la mediana también va a valer A. Bueno, sabiendo eso, entonces lo primero siempre que tenemos que hacer es completar ángulos. ¿Qué tal si miramos todo este triángulo grande, ¿no? Todo el triángulo grande. Vemos que es un triángulo rectángulo porque tiene aquí 90 grados. Entonces, si aquí tengo 35, aquí tengo 90, entonces ¿cuánto me faltaría aquí para completar los 180? Me faltarían 55, ¿verdad? Entonces, también nos damos cuenta de que, miren, en este triángulo, este de aquí es un triángulo rectángulo que tiene en su hipotenusa el punto medio y tenemos una recta que va desde su ángulo recto hacia la hipotenusa, hacia el punto medio. Entonces se cumpliría este teorema, ¿no? El teorema de la mediana relativa a la hipotenusa.
Por lo tanto, si este es esta curvita, este lado de acá es la curvita, este también va a ser este de aquí. Son iguales. Por lo tanto, vemos que aquí se ha formado un triángulo isósceles, ¿verdad? Si decimos que este ángulo, por ejemplo, vale alfa, entonces el ángulo que va a estar al frente de él también va a ser alfa, ¿no? Porque sabemos que a lados iguales, ángulos iguales. Este lado, el ángulo que está al frente de él es alfa. Si este lado es igual, el ángulo que va a estar frente de él también va a ser alfa. Ahora utilizaremos el teorema del ángulo externo. Sabemos que si sumamos alfa más alfa, nos va a dar 2 alfa, que va a ser este ángulo de aquí, 2 alfa. Ya, ahora, todo este ángulo grande era 55, pero le hemos quitado alfa. Entonces, este ángulo de aquí, esta parte de aquí, ¿qué va a ser? Lo que le queda, ¿no? 55, pero le quitamos el alfa, 55 menos alfa. Ahora, nos damos cuenta de que, miren, aquí tenemos otro triángulo rectángulo, ¿verdad? Este de aquí, con un punto medio y una recta hacia su hipotenusa. Por lo tanto, se cumple de nuevo el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, ¿qué concluimos? Que PM también es igual a MB, a AM y a MH. Entonces tenemos, miren, aquí tenemos otro triángulo isósceles, ¿verdad? Con los lados iguales. Entonces, si este ángulo mide 55 menos alfa, el que está al frente de él también va a valer 55 menos alfa. Y aquí aplicaremos el teorema del ángulo externo, donde en este triángulo de aquí, porque nos damos cuenta que si sumamos este ángulo con este ángulo nos va a dar este ángulo, ¿verdad? Entonces ese ángulo, ¿cuánto va a ser? La suma de este más este. 55 menos alfa más 55 menos alfa, eso me va a dar, sumo los números, 55 más 55, 110. Y luego las letras. Menos alfa más menos alfa nos va a dar menos 2 alfa. Entonces tenemos ya esta parte de aquí y tenemos esta parte de aquí. Y ambas partes, todo esto de aquí, ¿qué conforman? Conforman al ángulo X, que es lo que quiero hallar. Por lo tanto, X va a ser igual a esta parte de aquí, 100, que es 100 menos 2 alfa, y a esta parte de aquí, o sea, se la sumo, 2 alfa. El menos 2 alfa con este 2 alfa se van, ¿y qué me queda? 110. Por lo tanto, X, ¿cuánto valía? 110. El siguiente ejercicio nos dice, en un pentágono OLE y G, se sabe que OG es paralelo. Esas dos líneas así significan paralelo a LE. Además, OG es igual a LE. Se pide calcular la suma de las medidas de los ángulos E, I y G. Lo que siempre debemos hacer primero es graficar, obviamente. Graficamos el pentágono, 5 lados. Y además que OG tiene que ser paralelo a LE. Empezaremos por OG, a ver. OG, digamos que es esto de aquí, ¿no? Sigue OL, lo dibujamos así, OL. Luego seguiría E. Por ejemplo, E, digamos que tiene hasta aquí. LE. Luego I. Por ejemplo, aquí. Y luego G, ¿no? Que se conecta ahí I con G. Entonces tendríamos el pentágono OLE y G. Dice que OG es paralelo con LE, por eso lo grafiqué de esta manera tan específica. Esas dos líneas simbolizan que es paralelo y que además OG es igual a LE. OG es igual a LE. Entonces, para este caso diremos que estas dos líneas representan que son paralelos e iguales a la vez, ¿ya? Ahora, se pide calcular la suma de las medidas de los ángulos E y G. ¿Cuál es el ángulo E? El ángulo E es este, digamos que es alfa. El ángulo I, digamos que es beta. El ángulo G es este de aquí y digamos que es, por ejemplo, tita. Nos piden la suma de esos ángulos. ¿Qué tal si nosotros prolongamos LE y OG? Prolongamos ambos lados. Como sabemos que estas dos rectas son paralelas, se va a cumplir esta propiedad. Miren, tenemos esta forma de aquí. Tenemos esta forma así. ¿Y qué pasa cuando tenemos esta forma? Como una suma. Tenemos esta forma así, como de sumatoria. Se cumple que el ángulo que está aquí más el ángulo que está aquí es igual a este ángulo de aquí adentro. Entonces, diremos que el ángulo que se forme aquí más el ángulo que se forme aquí es igual a este ángulo de aquí. Entonces, ¿cuál es este ángulo? Primero que nada, si todo esto sabemos que sobre una línea todo este ángulo es 180 grados, ¿verdad? Porque la vuelta completa es 360, entonces la mitad 180. Si todo es 180 y ya le hemos quitado tita, ¿qué es lo que le falta? 180 menos tita. Si toda esta semivuelta es 180, si ya le hemos quitado alfa, esto sería 180 menos alfa. Entonces podemos deducir que 180
menos tita más 180 menos alfa es igual a este ángulo que está aquí, beta, por la propiedad de esta, ¿verdad? Entonces tendría 180 más 180, 360, menos alfa menos tita es igual a beta. El alfa y el tita lo voy a pasar a sumar al otro lado y me quedaría 360 es igual a alfa más tita más beta. ¿Y qué es lo que nos pedían? Hallar la suma de los ángulos alfa, tita y beta, ¿verdad? Entonces la respuesta sería esta, 360, clave C. El último ejercicio nos dice un cono de revolución de volumen pi doceavos metros al cuadrado está inscrito en un cubo. Halle el volumen del cubo. Este sería un cono de revolución con base circular, pero está vista desde perspectiva, por eso se ve media elíptica, pero en realidad es circular. Y el cubo tiene esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que esté inscrito? Significa que el cono está dentro del cubo y que sus límites tocan exactamente a cierta parte del cubo. Por ejemplo, este punto de aquí toca al cubo en una arista, este punto aquí lo toca al cubo, aquí lo toca al cubo, aquí lo toca al cubo, y no está exactamente el dibujo, pero imaginemos que lo está tocando. Y acá arriba está tocándolo en la cara superior esta del cubo. Entonces, como el cubo delimita al cono, hay ciertas propiedades que se cumplen. Primero que nada nos dicen que el volumen de este cono de revolución es pi sobre 12, ¿no? Y ahora nos piden hallar el volumen del cubo en base a eso. Primero que nada, ¿cuál es el volumen de un cono de revolución? Es pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. ¿Ya? Y el volumen de un cubo sería la arista al cubo. Arista en este caso le pondremos A, al radio le pondremos R y a la altura del cono le pondremos H. Entonces, como el cubo delimita a la base del cono, podríamos decir que esta base es paralela a este diámetro. No se ve muy bien porque, como recuerdo, es un dibujo hecho así a mano. Entonces podríamos decir que son paralelos y que este diámetro, ¿cuánto vale? R más R, ¿no? Porque supongamos que aquí está el centro del círculo. Entonces trazamos un radio para acá y un radio para acá y nos sale el diámetro. Diríamos, ese diámetro 2R es igual a ¿cuánto? A un lado del cubo, que es A, que como sabemos es la misma para todos los lados del cubo, ¿no? Es el mismo valor. Tenemos una relación que el diámetro, o 2 veces el radio, es igual a la arista del cubo. Bueno, ahora también necesitamos relacionarla con la altura, porque vemos que el volumen del cono está en función del radio y de la altura, y el volumen del cubo está en función de la arista. Por lo tanto, tenemos que pasarlo todo a función de arista. Y ahora, ¿la altura cómo la relacionamos? La altura comienza desde la cara inferior del cubo, que sería toda esta, y se va hasta la cara superior del cubo. Desde aquí va la altura desde aquí y sube hasta acá. Por lo tanto, también es paralela, tiene la misma distancia, en otras palabras, que una arista. Si nos damos cuenta, comienza desde la base y se va hasta otra cara de acá. Por lo tanto, podríamos decir que la altura es igual a una arista, a la longitud de una arista del cubo. Y ya pues simplemente reemplazaríamos aquí, ¿no? Entonces diríamos, si el volumen del cono era pi doceavos, este es igual a pi por su radio al cuadrado, pero radio ¿cuánto es? Pasamos aquí a dividir. Radio sería igual a entre 2, a la arista entre 2. Sería a entre 2 elevado al cuadrado por la altura, que sería a entre 3. Aquí le podemos sacar pi y aquí tercia 1, tercia 4, me quedaría al otro lado un cuarto es igual a al cuadrado, sería al cuadrado, y 2 al cuadrado sería 4 por a. Entonces tendríamos aquí el 4, con este 4 se simplifican y que me va a quedar al lado izquierdo 1 es igual a al cuadrado por a al cubo. ¿Y cuál es el volumen del cubo? A al cubo, que sería la arista al cubo, y ya la tenemos aquí. No es necesario despejar a, porque ya tenemos lo que nos piden, por lo tanto el volumen del cubo sería 1 metro cúbico. Bueno, estos son los ejercicios de geometría del examen de admisión. Espero les hayan sido muy útiles y espero se haya entendido la explicación. Conmigo será hasta la próxima. Mucha suerte, suscríbanse, denle like, comenten, así sé que el contenido les agrada, y vean los otros videos para que aprendan mucho más. Muchas gracias y hasta luego.